Hola, muy buenas, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, este es un pequeño video para compartirles en esencia en qué va a consistir el curso que voy a compartir, que justamente es el de herramientas para la comunicación intercultural y gestión de medios para visibilizar la diversidad cultural. Permítanme un poco la referencia a mis notas para que no se me escape ningún detalle. Y el propósito es justamente, ¿no?, que puedan ver los temas que se van a estar tratando para que puedan tomar, digamos, la decisión adecuada para sus intereses y necesidades, al ser esta pues una asignatura optativa. Vamos a estar viendo, obviamente, pues todo lo que tenga que ver con comunicación, interculturalidad, fronteras, identidad, como conceptos generales, ¿no?, dirigidos justamente hacia algo que va más allá de simplemente entender una comunicación respecto a procedencias geográficas. Más bien vamos a estar viendo cómo la clave de la comunicación intercultural es más bien la interacción con lo diferente, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, pues estamos hablando de diferencias tanto objetivas como subjetivas o simbólicas, ¿no? Y en ese sentido, pues la diferencia étnica, la diferencia sexual, o preferencias sexuales, las diferencias de edad, y hay una larga lista, como ustedes bien saben. Entonces vamos a estar viendo justo, ¿no?, preguntas que nos haríamos, qué hace a las personas diferentes, ¿no? Porque a veces las diferencias privilegian a unos y a otras no. ¿Quién establece estas diferencias, ¿no? Y a la vez, pues cómo podemos ir generando espacios para ir dando voz o voces a todas estas diversidades, ¿no? El curso va a tener 8 semanas, porque así está el bloque establecido en esta modalidad virtual en la UNAM. Y por ahí el primero pues va a ser una exploración profunda sobre la identidad. Y cuando digo profundo, también este curso tiene mucho este componente, una exploración propia en sí, desde donde uno o una se construye, cuáles son las narrativas que nos han ido conformando, analizar bien esto para poder entonces entender, ¿no?, desde dónde nos estamos construyendo, ¿no?, cuál es la representación social de las identidades que se van creando. Y de ahí, pues obviamente hay que analizar la situación, o sea, más bien la mirada crítica, ¿no?, de cómo se ha manejado la comunicación, cómo se ha impuesto una información unidireccional que impone unas historias dominantes sobre otras, no da pie a espacios para expresión. Y bueno, pues por ahí ver esa mirada crítica. Desde ahí vamos a estar ya entrando en materia, en la comunicación intercultural per se, ir viendo herramientas que nos permitan ir visibilizando la diversidad cultural digamos, a través de posibilidades para los medios, ¿no?, cómo los medios se pueden hacer, pero me interesa mucho ir más allá, ir viendo otros medios, y no los medios masivos de comunicación, sino medios que existen para la expresión, ¿no?, artísticas, desde la escritura, desde otras organizaciones, otras miradas, cómo podemos ir introduciendo esta diversidad de miradas en nuestro día a día, en lo que estemos trabajando, en organizaciones, en general en el mundo en el que estamos viviendo. Por ahí va a haber un módulo sobre comunicación para la paz, y este va a ser una mirada muy importante en cuanto a herramientas específicas para promocionar justamente la libertad de expresión, la libre circulación de la información, justamente, el medirnos mucho en cómo comunicamos también, ¿no? Y ahí va a haber toda una serie de procesos profundos que vamos a compartir en cuanto a comunicación no violenta, y cómo poder transmitir mensajes constructivos, mostrando la diversidad, la necesidad de tener esta diversidad de expresión, no entrando justamente a las herramientas que los sistemas dominantes o de comunicación masiva unidireccional ha usado. Y eso es un reto, porque es muy difícil como que hacer la contracorriente usando métodos pacíficos de construcción y que se oiga nuestra voz. Y ese va a ser nuestro reto, y eso lo vamos a estar explorando a través de, ya en siguientes módulos,
sobre pues experiencias justamente que se están dando en este sentido, también con el rescate, si quieren, o más bien la visibilización de experiencias de organizaciones, diferentes pueblos que están usando diferentes tecnologías, herramientas para poder visibilizar sus voces, sus historias y obviamente desde una interacción, una relación, una conversación que se escucha el uno a la otra. Y eso también va a ser un eje central en este curso, la escucha. A mí me interesa mucho la escucha y por ahí vamos a estar explorando también otras formas de entender, otras cosmovisiones, incluso desde pues otras filosofías, en la importancia de la escucha y el diálogo. Y hay muchos mensajes diversos desde diferentes partes del mundo que nos ofrecen mucha claridad en la importancia de la escucha a la hora también de comunicar, ¿no? Y eso pues nos lleva a justo entender el diálogo y lo importante que es eso en la comunicación intercultural. Entonces yo les animo mucho, si quieren hacer esta exploración personal por un lado, profunda, para saber desde dónde partimos, para justo entonces hacer una visibilización de la diversidad cultural, pues con un bagaje, un viaje ahí interesante propio, también de los otros, y por ahí pues va a ir el curso. Entonces les animo mucho, les dejo mi correo electrónico, es alejandro.ashley, eso se escribe ASHLEY, @gmail.com, para que me puedan contactar si tienen alguna duda, quieran un poquito más de información a la hora de ir tomando sus decisiones para las optativas. Pues muchísimas gracias, es un gusto y espero que nos veamos pronto.